Ok, chicos, vayan poniendo por favor su nombre y presente en el chat, ¿listo? Vamos a llegar a ver a una cierta cantidad de participantes para continuar. Okay. Ok, estamos viendo los mecanismos de defensa, ¿no? Como les venía diciendo, ante la frustración, lo que nosotros realizamos son estos mecanismos de defensa, que no es que lo tenemos todo, ¿no? No es que cada persona tiene todos estos mecanismos, sino que nos adaptamos y vemos qué mecanismos nos asumimos. Estos mecanismos de defensa tampoco son que nosotros lo creamos, ¿no? Nosotros no creamos esto, no es que, bueno, ¿sabes qué? Este mecanismo de defensa me gusta más, entonces este mecanismo de defensa lo voy a tomar, sino es que la propia personalidad indirectamente hace que nosotros nos adaptemos a un cierto mecanismo de defensa, pero no es como que, no es direccionado, simplemente es de acuerdo a la personalidad que formamos. ¿Listo? Son 8 los mecanismos de defensa que están en su libro, pero hoy vamos a avanzar 5 y ya mañana vamos a avanzar los otros 3. Bueno, la represión. La represión es la persona que borra de la conciencia el hecho frustrante, ¿no? Reprimo esta situación, reprimo este hecho porque no es bueno para mí, porque no me ayuda a mi salud mental. Entonces yo lo reprimo, ¿no? Por ejemplo, acá en esta parte de la represión, cuando los niños son maltratados en su primera infancia, cuando son abusados sexualmente, hay muchas personas que no recuerdan cómo fueron los hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta situación es tiene demasiado estrés, tiene demasiada carga negativa y entre ellas tiene frustración porque yo no puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada. Entonces, cuando nosotros somos adolescentes o cuando esta memoria o este recuerdo viene a mi mente, pero esporádicamente, no viene completo, entonces no sé qué pasa, entonces yo me empiezo a frustrar. Yo conozco un caso de que una chica cuando tenía 17 años empezaba a soñar que su tío la tocaba, ¿no? Pero cuando era chiquita. Entonces ella decía, pero ¿por qué tengo estos sueños? ¿Por qué me tengo esto? No entiendo por qué. Y ella no recordaba que había sido tocada por su tío cuando era niña, ¿no? Y le generaba mucha frustración tener estos sueños que decía que tocaban estos temas y no saber qué hacer con esto, ¿no? Entonces muchas veces la represión es un mecanismo de defensa bueno a corto plazo, pero luego cuando la memoria hace efecto, cuando nosotros recordamos de golpe algún hecho frustrante, eh, es un poquito como un efecto rebote, ¿no? El efecto es muchísimo más dañino quizás que si no realizamos este mecanismo de defensa. Entonces, y es verdad, nuestro proceso cognitivo en algunas ocasiones reprime algún hecho que nos causaron demasiado daño. Entonces, eso es la represión, es el mecanismo de defensa llamado represión. La formación reactiva. La persona realiza actos opuestos a los realmente sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy frustrado porque mi primer examen fue fatal, ¿no? Pero la verdad es que mi deseo es quedarme y tener un buen resultado y ingresar a la universidad. Ese es mi deseo, yo deseo, ese es mi motivo de por qué me inscribí. Pero yo actúo desde que tengo este primer examen erróneo, desde que tengo esta frustración, actúo muy opuesto. Entonces, si yo quiero aprender y quiero de verdad, deseo pasar la clase, perdón, pasar la carrera que elegí, pero yo no estoy haciendo nada para tenerlo, ¿no? Me voy con los amigos, juego play, duermo,
escucho música, hago todo lo opuesto, hago todo menos estudiar, menos hacer algunas acciones para que yo concrete entrar a la universidad. ¿Ya? Ese es el mecanismo de defensa que tiene como nombre formación reactiva. El desplazamiento. El objeto queda sustituido por otro, ¿no? Es como que había un ejemplo que me decía el otro grupo que era el entrenar algo, ¿no? El tener una maratón o el tener una presentación para tener una medalla, y sin embargo el resultado fue que no gané, entonces me frustré. Entonces, ¿cuál era el objeto? Era ganar la medalla, ¿no? Quería ganar la medalla en primer lugar, quería ganar el oro. ¿Y qué pasó? No puedo. Entonces no pude. Entonces yo tuve una leve frustración. Entonces yo este objeto lo sustituyo por otro. Quizás voy a realizar la misma experiencia de correr o de hacer una maratón, pero mi objetivo ya no va a ser ganar el primer premio, sino que va a bajar un poco mis expectativas y quizás va a ser por participar o por, bueno, si gano el segundo o el tercero está bien para mí, ¿no? Entonces estoy sustituyendo este objeto que tenía. La compensación, cuando el sujeto frustrado desarrolla otro campo, o sea, desarrolla demasiado otro campo. Aquí dice desarrolla otro campo muy desarrollado. Hay dos términos, dos palabras utilizadas en una misma frase que no se debe hacer, así que lo voy a modificar esto. Pero bueno, el sentido es que cuando el sujeto frustrado desarrolla otro campo demasiado bien, ¿no? Y aquí en su libro hay un ejemplo que dice las personas que tienen discapacidad auditiva tienen esta discapacidad y se les dificulta mucho algunos logros, ¿no? O le cuesta un poco más algunos logros. Pero estas personas desarrollan, por ejemplo, muy bien lo que es la vista, ¿no? Tienen una vista increíble. Entonces, si bien tienen esta dificultad y esta frustración quizás de no escuchar, de no oír, pero tienen esta habilidad más desarrollada, ¿no? El sentido de la vista. Y viceversa. Las personas que no tienen discapacidad visual desarrollan muchísimo más el tema de la audición, ¿no? Escuchan mucho más y del tacto también. Y la sublimación, cuando el objeto de la reacción frustrante cambia de eje. Ejemplo, que haya el objeto de la frustración era material y luego lo volvemos a espiritual, ¿no? Lo volvemos un poquito más en base al espíritu. Aquí yo tengo un ejemplo para darles. Yo tengo una experiencia, hice una entrevista una vez a una persona que estaba en un centro de rehabilitación, estaba en la cárcel. Él estaba por el delito de infanticidio y violación. Y esta persona, en su entrevista, él no hablaba en sí del hecho, ¿no? Como que lo sublimó. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando cometió el delito, estaba bajo el efecto del alcohol y estaba bajo el efecto de las drogas. Obviamente eso no es un justificante, pero esta persona no tenía antecedentes penales, no tenía ningún trastorno mental, no tenía absolutamente, estaba limpio de antecedentes, ¿no? Y tenía un comportamiento relativamente adecuado. Y pasó esto cuando estaba con estos efectos, ¿no? Entonces queríamos saber el nivel de conciencia, el nivel de culpabilidad consciente que tenía, el nivel del dolo, el nivel de la culpabilidad, ¿no? Obviamente él estaba sentenciado, pero teníamos que ver si él tenía que trasladarse a un psiquiátrico o quedarse en el centro de Palmasola. Entonces teníamos que ver el sentido de la conciencia. ¿Y qué pasó? Yo le preguntaba acerca de cómo fue, ¿no? Y él decía, ¿cómo fue qué? ¿No? Y me desviaba el tema. Era muy habilidoso para desviarme. Entonces lo hacía por dos cosas. Uno, porque no quería hablar del tema. Y dos,
porque le daba vergüenza y no quería asumir que él había hecho eso, ¿no? No quería asumir. Entonces, lo que él decía, la respuesta que él tenía era: yo ya me entregué a Dios. Yo aquí viene un pastor y yo estoy todos los días con él y me estoy capacitando para yo pasar la palabra de Dios aquí adentro. Yo ya pedí perdón a su papá y a su mamá, pedí perdón, y también quiero que me perdone la niña, quiero que me perdone Dios, ¿no? Y ese era su relato, ¿no? Que él ya se volvió un ser de Dios, un ser de fe, y que Dios lo perdonó, ¿no? Entonces él sublimó, él fue su mecanismo de defensa que lo utilizó para el tan adaptarse a su nueva vida, que iba a ser estar en la cárcel por infanticidio, que no la pasan muy bien en la cárcel los infanticidas, perdón. Entonces él sublimó, su mecanismo de defensa fue decir que se volvió espiritual y se volvió un hombre de Dios, ¿no? Y esas personas mayormente que tienen estos delitos y van a la cárcel, mayormente ese es su mecanismo de defensa, ¿no? Decir que es un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que va a cambiar adentro, que está por un sentido y por un objetivo allá adentro. Entonces ahí empieza también un poco de las alteraciones cognitivas, ¿no? Que él se está adaptando, pero también está un poquito saliendo de la realidad, ¿no? No está captando su nueva realidad. Entonces, ese ejemplo le puedo dar como sublimación, ¿no? Que cambia los hechos, ¿no? Si es algo material, lo cambio a lo espiritual. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta acerca de estos mecanismos de defensa? Dicen, estos mecanismos de defensa, incluso nosotros mismos los hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Sí, obviamente. Esto es sin darnos cuenta. No es que es planificado o es que nosotros lo elegimos. No, ellos nos eligen a nosotros de acuerdo a nuestra personalidad. Ahora, cuando nosotros somos adultos nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta si estoy en un mecanismo de defensa o no, ¿no? Muchas veces también hay personas que están en un tratamiento psicológico y ¿qué pasa, no? Ellos quieren, no sé, reducir talla, ¿no? Reducir talla porque tienen obesidad y entonces están en un nutricionista, pero también están en un tratamiento psicológico. Entonces, comen y comen y se ponen de excusa y ese es un mecanismo de defensa. Es que era Navidad y era Año Nuevo, entonces ellos se protegen, ¿no? Entonces ponen de excusa decir es que era Navidad y Año Nuevo y entonces era mi permitido. Pero luego vuelven a hacer un efecto rebote, se ven en el espejo y dicen, ¿por qué me volvió otra vez así? ¿Por qué estoy pesando tanto? Entonces el mecanismo de defensa nos protege, pero si no utilizamos bien el mecanismo de defensa, lo que hace es que cuando nosotros volvemos a la realidad, esto pasa que es como un efecto más grave, ¿no? Es como que, ¿cómo no me di cuenta que estaba haciendo esto? O sea, nosotros nos protegemos. Entonces el mecanismo de defensa es como nuestro protector. Ahora, este mecanismo de defensa puede ser positivo o puede ser negativo. Va a depender mucho de la situación que nosotros queramos, de qué situación nosotros nos queramos defender y qué mecanismo utilizamos, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, esto no es que nosotros lo elegimos, sino que es parte de nuestra personalidad y ya cuando nosotros tenemos una madurez y nos conocemos, sabemos qué mecanismo de defensa utilizamos, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, que dicen, pasa algo, no, es que fue por tu culpa, ¿no? Fue por tu culpa, yo no tuve la culpa, fuiste vos, ¿no? Y ya es un tipo de mecanismo de defensa también, echar la culpa al otro y sentirte bien. Entonces, hay tres mecanismos de defensa que nos falta ver, que lo vamos a ver mañana porque no me dio tiempito de realizar la diapositiva. Entonces, quizás también ahí esté el mecanismo de defensa que yo le hago, ¿no? La proyección, se llama proyección. Por eso lo vamos a ver mañana. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo, Listen, no me quedó muy claro la de formación reactiva. ¿Será que me lo podría explicar, por favor? Ya. Bueno, el mecanismo de la formación reactiva es la que realiza los actos opuestos a los realmente sentidos. Por ejemplo, si mi deseo de mí es querer pasar el examen e ingresar a la U, ese es mi deseo, ¿no? Ese es mi motivante. Pero yo no hago ninguna conducta
que me lleve a esa meta. Hago lo opuesto. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar esta meta de entrada a la universidad? Estudiar Prepararse. Estudiar, prepararse. un poder. Entonces, tenemos que tener esto, ¿no? Tenemos que sentarnos a estudiar, prepararnos, ver qué estrategia utilizar, ver qué puedo sacar de provecho de las clases, leer las diapositivas que manda la profe y esas cosas, ¿no? Estas estrategias de estudio. Pero yo no hago nada de eso, porque yo tuve una frustración antes que era mi primer parcial, que me salió mal. Tuve una mala nota en mi primer parcial. Entonces yo hice todo eso y salí mal y estoy frustrado. Entonces mi meta y mi deseo general es pasar la clase, pero no hago nada al respecto para pasar. En vez de estudiar, miro tele, en vez de entrar a las clases me duermo, entonces no estoy haciendo ninguna conducta que me genere esta meta. Entonces en la formación reactiva, esta persona realiza cosas opuestas para realizar esta meta. ¿Se entiende, Wilder? Sí, Listen, muchas gracias. Ahora sí, listo. ¿Alguien más? Necesitamos tener la diferenciación de cada una porque en algún mecanismo de defensa sí o sí va a entrar en su clase, en su examen, perdón. Entonces por eso quiero hacerlo por partes. Primero 5 y luego 3. Podemos tomar el ejemplo de la película del Joker para ver, digamos, estos mecanismos de defensa. El más claro Claro. creo que es la represión, cómo reprimió Es- sus recuerdos de un pasado tormentoso. Luego, tal vez Exactamente. puede ser la formación reactiva, su trastorno neurológico de la risa. Ujú, exactamente, ¿no? Es reprimido. Cuando era niño, él tuvo mucho maltrato, ¿no? Tuvo mucho maltrato, pero no recordaba increíblemente. O puede ser por dos cosas. Puede ser por el tema de que tuvo un golpe en la cabeza y otro que su mecanismo de defensa reprimió todos estos recuerdos para que él no, para que no esté tan deprimido o tan frustrado quizás, ¿no? Es decir, la represión está vista en el Joker. La formación reactiva no. ¿Por qué? Porque el Joker él quiere ser comediante y hace todo para ser comediante, ¿no? Él trabaja como payaso, él asiste a reuniones de comediantes y empieza a anotar, tiene su libretita de anotaciones. Entonces él sí había hecho todo para poder ser comediante, ¿no? Pero bueno, situaciones ambientales, situaciones de grupos sociales lo desviaron, ¿no es así? El desplazamiento del objetivo queda sustituido por otro, ¿no? Puede ser acá que en vez de la comedia, él sustituyó eso con el tema de sentir, perdón, aquí en vez de del tratamiento que estaba haciendo él con la trabajadora social y que le escuchaba la trabajadora social con los medicamentos, él desplazó esta conducta alucinando que la novia, la chica era su novia y que con ella podía contar y hablar, ¿no? Entonces podría ser así un ejemplo de que él desplazó el objetivo de hablar con la trabajadora social con esta chica, tener una relación sentimental. Y la compensación, ¿qué pudo haber desarrollado más en vez de la comedia o en vez de cuando se enteró que cuando recordó estos hechos de su primera infancia? ¿Cómo podemos poner este ejemplo en el Joker, este mecanismo de defensa de la compensación? Puede ser el haber tomado elementos sociales. Ya, muy bien, sí. ¿No? Él desarrolló el tema sin querer, el tema de ser un líder de estos movimientos sociales, ¿no? De ser la cara de los movimientos sociales. Sin querer esto desarrolló, ¿no? Pero su vida estaba demasiado deshecha, ¿no? Su mamá había sido una ¿Entraría el maltratadora. odio ¿El odio dónde entraría? en, ¿cómo se dice? La compensación, la ira.
Claro, porque bueno, él estaba frustrado por muchas cosas, ¿no? Uno porque nunca podía ser comediante, otro por su problema neurológico, otro porque no tenía medicamento y porque no era escuchado. Y tenía muchas razones para estar frustrado. Entonces, en la compensación podemos poner que él sin querer se convirtió en un líder de un movimiento social, desarrolló esa habilidad de no sentir cuando mato. ¿Por qué? Porque mató a estos tres chicos, pero también luego mató sin asco a su amigo, ¿no? El que le dio el arma. Entonces ya había desarrollado quizás el no sentir, ¿no? El no medir las consecuencias. Porque Y la mató a su sublimación madre también. mató a su mamá también, ¿no? La mató ahogada, la ahogó con la almohada. La asfixió con la almohada, perdón. Y cuando el objeto de la reacción frustrante cambia de ejemplo, cambia de eje, ¿no? Material y espiritual. Él, a pesar de que había matado a los tres chicos, luego fue al baño, ¿se acuerdan? Y empezó a bailar. Entonces eso podría ser dos cosas. O es un mecanismo de defensa de decir, bueno, me voy a divertir con esto, voy a bailar, ¿no? Porque no me queda otra. Entonces, se puede hacer en base a la película también algunos ejemplos de los mecanismos de defensa que estamos viendo. Bueno, quedó claro lo que es conflicto, porque nosotros hemos visto con frustración y conflicto ahorita, ¿no? Hemos visto eso, y los mecanismos de defensa. ¿Quedó claro? Nos queda por ver tres mecanismos de defensa más, y luego nos vamos a entrar a los trastornos de la personalidad, que ese es el que nos resta para hablar. ¿Listo? Entonces mañana va a ser un día muy interesante porque vamos a hablar de trastornos de personalidad. Y bueno, y ya el sábado nos centramos netamente en todas las dudas que ustedes tengan del tema 3, 4 y 5, ¿ya? Mañana vamos a ver la autoevaluación del tema 4, terminar el tema 5 y responder algunas preguntitas si nos da tiempo. Así que chicos, por favor, nos quedan 2 días de clase, entonces saquémosles provecho. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana, que tengan un buen día. Hasta luego, chicos. Mañana. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego.